Hola de nuevo. El tema de este vídeo trata sobre la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa. Vas a estudiar un resumen sobre el ámbito de la ley de jurisdicción contencioso-administrativa, los órganos que integran este orden jurisdiccional, las partes, postulación, objeto de este tipo de recurso y los plazos. Comenzamos mencionando el artículo 106 de la Constitución española, que nos dice que los tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican. Bien, pues los tribunales competentes para ejercer el control sobre la actuación de la administración pública pertenecen al orden jurisdiccional contencioso administrativo. Y la norma que regula este control por parte de los tribunales es la Ley 29 de 13 de julio de 1998, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. El ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa está delimitado por esta ley en sus 4 primeros artículos, que nos dicen qué pretensiones conocen y qué no corresponde al orden jurisdiccional contencioso-administrativo. En el artículo 1.2 se establecen qué ha de entenderse por administración pública a estos efectos. Bien, pues vemos el artículo 1.1, pero el resto de artículos no los redacto para no hacer demasiado extenso el vídeo. Bueno, pues el artículo 1 nos dice que los juzgados y tribunales del orden contencioso administrativo conocerán de las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de las administraciones públicas sujetas al derecho administrativo. También conocen de las pretensiones que se deduzcan en relación con las disposiciones generales de rango inferior a la ley, porque las normas que tienen rango de ley se recurren ante el Tribunal Constitucional. Y con los decretos legislativos cuando excedan los límites de la delegación. Bien, los tribunales contenciosos administrativos conocerán solo de estos casos, es decir, cuando el Gobierno se exceda en la delegación que se le ha otorgado, porque el recurso que se interponga contra un decreto legislativo debe de conocerlo igualmente el Tribunal Constitucional, ya que tiene rango de ley. El orden jurisdiccional contencioso administrativo se halla integrado por los siguientes órganos: juzgados de lo contencioso administrativo con ámbito provincial, juzgados centrales de lo contencioso administrativo con ámbito nacional, salas de lo contencioso administrativo de los tribunales superiores de justicia que ejerce su jurisdicción en el ámbito de la comunidad autónoma, salas de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional con ámbito nacional y sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo también con ámbito nacional. En el procedimiento intervienen la parte demandante, que es la persona o personas que inician el procedimiento. Son la persona o personas que interponen el recurso contencioso administrativo. Normalmente son personas distintas de la administración pública, salvo en situaciones como en el recurso o proceso de lesividad, en el que es una administración la que impugna un acto que ella misma ha dictado, o en el caso de que una administración impugna la actuación de otra administración. Esto lo veremos más adelante. Y también la parte demandada, que es aquella persona o personas contra la que la parte demandante dirige su acción. La posición de parte demandada corresponde normalmente a la administración autora del acto o actuación que se recurre, aunque también pueden ser personas, entidades aseguradoras, etc. El artículo 21 regula quién se considera parte demandada. Ambas partes tienen que tener ciertos requisitos. Capacidad procesal, que se refiere a la aptitud para ser parte en el procedimiento. Es la facultad para poder ser demandante o demandado en un proceso contencioso administrativo. El artículo 18 de la ley regula los requisitos que son necesarios para poder ser parte en un procedimiento contencioso administrativo. La legitimación queda regulada en los artículos 19 a 22. Una persona tiene legitimación o está legitimada si el objeto o pretensión que se sustancia le afecta. Si esa conexión o relación lo es entre el objeto y la persona que reclama, hablamos de legitimación activa, que será la parte demandante.
Y con carácter general, el artículo 19.1a nos dice que tienen legitimación activa las personas físicas o jurídicas que ostenten un derecho o interés legítimo. Y por otro lado, si la relación es entre el objeto o pretensión y la que recibe la reclamación, estaremos ante una legitimación pasiva o parte demandada. El artículo 21 regula quién se considera parte demandada. También es requisito necesario la representación y defensa de las partes, que queda regulada en los artículos 23 y 24 de la ley, y lo veremos en la siguiente diapositiva. En sus actuaciones ante órganos unipersonales, las partes podrán conferir su representación a un procurador y serán asistidas en todo caso por abogado. Son órganos unipersonales los juzgados de lo contencioso administrativo y los juzgados centrales de lo contencioso administrativo. Cuando las partes confieran su representación al abogado, será a este a quien se le notifiquen las actuaciones, porque cuando las partes están representadas por procurador, es a este a quien se le realizan las notificaciones. En sus actuaciones ante órganos colegiados, las partes deberán conferir su representación a un procurador y ser asistidas por abogado. Son órganos colegiados el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia. Bien, pues resumiendo, para los órganos unipersonales la representación por procurador es facultativa y la asistencia por abogado obligatoria. Y para los órganos colegiados es obligatorio tanto abogado como procurador. Los funcionarios públicos podrán comparecer por sí mismos en defensa de sus derechos estatutarios cuando se refieran a cuestiones de personal que no impliquen separación de empleados públicos inamovibles. Y el artículo 24 establece que la representación y defensa de las administraciones públicas y de los órganos constitucionales se rige por lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en la Ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, así como en las normas que sobre la materia y en el marco de sus competencias hayan dictado las comunidades autónomas. Hemos estudiado en el artículo 1.1 que, entre otras cosas, los juzgados y tribunales del orden contencioso administrativo conocerán de las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de las administraciones públicas sujetas a derecho administrativo. Pues bien, ahora vamos a estudiar cuál es la actividad de la administración que se puede impugnar. Y el artículo 25 nos dice que el recurso contencioso administrativo es admisible en relación con las disposiciones de carácter general y con los actos expresos y presuntos de la administración pública que pongan fin a la vía administrativa, ya sean definitivos o de trámite. Pero estos últimos, en los actos de trámite, deben ser cualificados, es decir, que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento, produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. También es admisible el recurso contra la inactividad de la Administración y contra sus actuaciones materiales que constituyan vía de hecho en los términos establecidos en esta ley. Ahora vamos a ir viendo uno a uno relacionándolo con otros artículos que los detallan. Respecto de las disposiciones de carácter general, tenemos que el artículo 26 de esta ley establece que además de la impugnación directa de las disposiciones de carácter general, también es admisible la de los actos que se produzcan en aplicación de las mismas fundada en que tales disposiciones no son conformes a derecho. En este último caso, estamos ante una impugnación indirecta porque se va contra los actos dictados en aplicación de disposiciones de carácter general que no son conformes a derecho. Como ves, contra las disposiciones generales se puede hacer una impugnación directa contra la misma y también una impugnación indirecta. También nos dice este artículo que si no se impugna directamente la disposición general o si se ha impugnado directamente y tiene como resultado la desestimación del recurso, esto no es impedimento para que se pueda realizar una impugnación indirecta, es decir, para que se pueda impugnar los actos que se realizan basados en la aplicación de una disposición que no es conforme a derecho.
Seguimos con este tema y vamos con el artículo 27 que nos habla de la cuestión de ilegalidad. La cuestión de ilegalidad es un procedimiento especial regulado en los artículos 123 a 126 de esta misma ley y se debe tramitar cuando un órgano judicial ha dictado sentencia declarando la nulidad de un acto administrativo impugnado fundado en la invalidez de una disposición de carácter general. Como ves, estamos ante el recurso indirecto contra las disposiciones de carácter general que hemos visto en la anterior diapositiva. Entonces, en estos casos, el órgano que ha resuelto planteará la cuestión de ilegalidad ante el tribunal competente para conocer del recurso directo contra esa disposición, salvo en aquellos casos en los que el órgano que ha resuelto es el mismo al que le correspondería conocer del recurso directo contra esa disposición general. Entonces también resulta competente para anular la disposición de carácter general. O si se trata del Tribunal Supremo, al que se le conoce competencia para anular cualquier disposición general. Bien, pues en las dos diapositivas siguientes vemos qué nos dice el artículo 27 de manera exacta. Cuando un juez o tribunal de lo contencioso administrativo hubiere dictado sentencia firme estimatoria por considerar ilegal el contenido de la disposición general aplicada, deberá plantear la cuestión de ilegalidad ante el tribunal competente para conocer del recurso directo contra la disposición, salvo lo dispuesto en los dos apartados siguientes. Cuando el juez o tribunal competente para conocer de un recurso contra un acto fundado en la invalidez de una disposición general lo fuere también para conocer del recurso directo contra esta, la sentencia declarará la validez o nulidad de la disposición general. Sin necesidad de plantear cuestión de ilegalidad, el Tribunal Supremo anulará cualquier disposición general cuando en cualquier grado conozca de un recurso contra un acto fundado en la ilegalidad de aquella norma. Bien, pues vamos ahora con los actos expresos y presuntos de la Administración Pública. Y el artículo 28 nos dice que no es admisible el recurso contencioso administrativo respecto de los actos que sean reproducción de otros anteriores definitivos y firmes y los confirmatorios de actos consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma. Leído así, a priori parece difícil de comprender, pero verás que no es para tanto. Bien, pues puedes ver dos tipos de actos: los que sean reproducción de actos anteriores y los confirmatorios de actos anteriores. Y en ambos casos, los actos anteriores son firmes. Tanto en un caso como en otro, son actos que reiteran, bien porque reproducen o bien porque confirman otros actos originarios que ya son firmes y consentidos. En ambos casos, los actos que son reproducción y los actos que confirman otros anteriores, la Administración reitera lo que ya declaró en un primer acto originario. Imagina que realiza una solicitud a la Administración. Esta lo deniega y tú dejas pasar el tiempo y no recurres. Entonces la resolución de la Administración se convierte en infirme y ya no se puede recurrir. Pero como no estás conforme con lo ocurrido, presentas una nueva solicitud en los mismos términos que la anterior. Entonces la Administración vuelve a denegarte la petición. Si la Administración reproduce el anterior, crea uno que es igual que el acto anterior que ya es firme. Si la Administración confirma el anterior, resuelve en el sentido de insistir en la decisión que tomó con la anterior resolución. En ambos casos, si decides interponer un recurso contencioso administrativo, el juzgado lo va a inadmitir porque así se establece en este artículo 28. Se podrá impugnar la inactividad de la Administración en dos supuestos, que los regula el artículo 29 en su punto 1 y en el punto 2. Cuando la Administración, en virtud de una disposición general que no precise de actos de aplicación o en virtud de un acto, contrato o convenio administrativo, esté obligada a realizar una prestación concreta en favor de una o varias personas determinadas, quienes tuvieran derecho a ella pueden reclamar de la Administración el cumplimiento de dicha obligación.
Si en el plazo de 3 meses desde la fecha de la reclamación la Administración no hubiera dado cumplimiento a lo solicitado o no hubiera llegado a un acuerdo con los interesados, estos pueden deducir recurso contencioso administrativo contra la inactividad de la Administración. O dicho de otro modo, nos encontramos ante inactividad administrativa cuando la Administración, por una disposición legal, acto, contrato o convenio, debe dar una determinada prestación o hacer algo y no cumple con su obligación, es decir, cuando la Administración tiene el deber legal de actuar y no lo hace, entonces habrá inactividad. También existe inactividad de la Administración cuando ésta no ejecuta sus actos firmes. Entonces los interesados podrán solicitar su ejecución y si no se produce en el plazo de un mes, podrán interponer un recurso contra esa inactividad que se sustanciará por el procedimiento abreviado. Vía de hecho es cuando la Administración actúa sin respetar las normas de un procedimiento adecuado o actúa sin competencia. Por ejemplo, el derribo de un edificio sin un procedimiento administrativo en el que se haya dictado una resolución por la que se declare la ruina de un edificio, o cuando la Administración expropia un terreno sin el procedimiento adecuado de expropiación forzosa. El artículo 30 de esta ley da la posibilidad para que el interesado, en los supuestos de vía de hecho, pueda requerir a la Administración actuante para que cese en dicha actuación. Si el interesado prefiere no requerir a la Administración o si realizado el requerimiento no fuera atendido en el plazo de 10 días, entonces podrá presentar recurso contencioso administrativo. El artículo 30 nos dice concretamente que en caso de vía de hecho, el interesado podrá formular requerimiento a la Administración actuante intimando su cesación. Si dicha intimación no hubiere sido formulada o no fuere atendida dentro de los 10 días siguientes a la presentación del requerimiento, podrá deducir directamente recurso contencioso administrativo. Cambiamos de tema y vamos con los plazos para interponer el recurso contencioso administrativo. Cada actuación administrativa impugnable que hemos visto en las anteriores diapositivas tienen unos requisitos para contar los plazos y los vamos a ir viendo uno a uno. Bueno, pues el artículo 46 nos dice que el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo será de 2 meses contados desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa si fuera expreso. Si no lo fuera, es decir, si fuera presunto, el plazo será de 6 meses y se contará para el solicitante y otros posibles interesados a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto. El punto 4 de este artículo nos dice que el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo se contará desde el día siguiente a aquel en que se notifique la resolución expresa del recurso potestativo de reposición o en que éste deba entenderse presuntamente desestimado. Bien, pues en los supuestos previstos en el artículo 29, es decir, para el caso de inactividad de la Administración, los 2 meses se contarán a partir del día siguiente al vencimiento de los plazos señalados en dicho artículo. Si el recurso contencioso administrativo se dirigiera contra una actuación en vía de hecho, el plazo para interponer el recurso será de 10 días a contar desde el día siguiente a la terminación del plazo establecido en el artículo 30. Si no hubiere requerimiento, el plazo será de 20 días desde el día en que se inició la actuación administrativa en vía de hecho. El plazo para interponer el recurso de lesividad será de 2 meses a contar desde el día siguiente a la fecha de la declaración de lesividad. En los litigios entre administraciones, el plazo para interponer recurso contencioso administrativo será de 2 meses, salvo que por ley se establezca otra cosa. Y cuando hubiera precedido el requerimiento regulado en los 3 primeros apartados del artículo 44 que vamos a ver ahora,
El plazo se contará desde el día siguiente a aquel en que se reciba la comunicación del acuerdo expreso o se entienda presuntamente rechazado. Bien, pues vamos con el último artículo que nos dice que en los litigios entre administraciones públicas no cabrá interponer recurso en vía administrativa. Bueno, pues cuando una administración quiere hacer frente a una disposición general, un acto administrativo, una actuación o inactividad de otra administración, puede interponer directamente un recurso contencioso administrativo, porque como ves la ley no permite que entre administraciones se puedan interponer recursos en vía administrativa. Pero sí que la ley da la posibilidad para que se pueda realizar un requerimiento previo para evitar el litigio en la vía judicial. Y la ley no lo dice de esta forma. No obstante, cuando una administración interponga recurso contencioso administrativo contra otra, podrá requerirla previamente para que derogue la disposición, anule o revoque el acto, haga cesar o modifique la actuación material o inicie la actividad a que esté obligada. El requerimiento deberá dirigirse al órgano competente mediante escrito razonado que concretará la disposición, acto, actuación o inactividad y deberá producirse en el plazo de 2 meses contados desde la publicación de la norma o desde que la administración requirente hubiera conocido o podido conocer el acto, actuación o inactividad. El requerimiento se entenderá rechazado si dentro del mes siguiente a su recepción el requerido no lo contestara. Y queda a salvo lo dispuesto sobre esta materia en la legislación de régimen local. Y por último, cuando la administración contratante, el contratista o terceros pretendan recurrir las decisiones adoptadas por los órganos administrativos a los que corresponde resolver los recursos especiales y las reclamaciones en materia de contratación a que se refiere la legislación de contratos del sector público, interpondrán el recurso directamente y sin necesidad de previo requerimiento o recurso administrativo.